Pues la verdad es que celebro que la conversación sea abierta. Me da muchísimo gusto eso. Yo en primer lugar me gustaría agradecer a las organizadoras, particularmente a Mónica Maxise, con la que llevo un largo camino recorrido, digamos, en los últimos años, y también a las luchadoras jóvenes que recientemente han puesto la violencia con base en el género en el centro de las conversaciones. Me parece como que su esfuerzo ha sido muy importante, ha sido muy determinante y eso es algo que se debe celebrar y aplaudir. Yo voy a organizar mi conversación con ustedes en 3 puntos fundamentales. El primero, que me parece fundamental o crucial, es qué pasa con la opresión y el privilegio. ¿Cómo entendemos o debemos entender la opresión y el privilegio? Cómo estos interactúan, cómo estos se relacionan con el poder y la resistencia. Y en segundo lugar, quiero hablar de las distintas violencias. Y en tercer lugar, quiero hablar de cómo debemos enfrentar o cómo se espera o cómo es positivo enfrentar los procesos en los que se decide que alguien ha sido agresor o ha cometido violencia de género contra otra persona. Al respecto, yo quiero hacer como una especie de puntualización previa que, digamos, me preocupa que siempre que se habla de violencia basada en el género se refieren principalmente a las mujeres. Y creo que la violencia basada en el género no solamente la padecen las mujeres, también la padecen en general las personas de la diversidad sexual. Es decir, la violencia basada en el género también violenta, valga la repetición, la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género. Yo en este momento, por mi debilidad, digamos, voy a estar nombrando a las mujeres, voy a tratar de poner ejemplos que involucren a las personas de la diversidad sexual, pero lo cierto es que tendremos que recordar como algo en lo que debemos reflexionar, que la violencia basada en el género también impacta a estos grupos. Bueno, pues voy a empezar por hablar de qué es la opresión y de qué es el privilegio. Se oye muy fuerte hablar de opresión, tranquilos, es feo, es problemático, pero no hay nada de qué asustarse. La opresión es la subordinación, digamos, la colocación por debajo sistemática y la exclusión sistemática e histórica que padecen ciertos grupos o personas solamente por el hecho de haber nacido en lugares o en comunidades o en grupos que las sociedades infravaloran. ¿Qué es lo que pasa con esta opresión? Regularmente las personas que pertenecen a estos grupos tienen obstáculos estructurales para realizar su proyecto de vida, es decir, padecen lo que conocemos como discriminación estructural. ¿Qué quiere decir la discriminación estructural? Si oímos la palabra estructura, pues nos damos perfectamente cuenta que esa es como una discriminación que se sostiene. ¿En dónde se sostiene y dónde se manifiesta? Fundamentalmente en nuestras instituciones políticas, en nuestras instituciones culturales, en nuestras instituciones sociales y en la vida en general. Es decir, podemos notar la discriminación estructural en todos esos ámbitos de la vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo hace bastante tangible. Ustedes son artistas y seguramente han asociado la belleza de los edificios a su magnitud, a su altura, y a la presencia, por ejemplo, de escaleras. Y uno dice, bueno, sí, los edificios altos con escaleras son hermosos, pero ¿qué pasa? ¿Qué está detrás? ¿Que por ejemplo, ustedes creen sinceramente que las personas con discapacidad motriz pueden disfrutar de esa belleza? Quedan inconscientemente excluidos de participar en el disfrute de esa belleza. Eso es lo que pasa con la discriminación estructural. Como forma parte de nuestra cultura profunda, es difícil que la percibamos. Otra cosa, y me da mucha pena con los organizadores, pero el ejemplo vale, alguien piensa de las personas que están asistiendo, de las personas que están organizando este evento, que las personas con discapacidad auditiva
¿No van a poder beneficiarse de lo que estamos compartiendo? Seguro sí, pero incluso yo, cuando organizamos esta conversación, no pensamos en ellas, no contratamos, no consideramos la presencia de un traductor o traductora de señas. Así es como funciona la discriminación estructural. La estamos reproduciendo todo el tiempo, la estamos padeciendo todo el tiempo sin poderla nombrar claramente las más de las veces, y esta discriminación estructural es lo que condiciona la opresión, porque estamos en un lugar desaventajado respecto de los grupos o las personas que sí tienen un reconocimiento en esta sociedad. La discriminación estructural, por regla general, se va a manifestar como en 3 rubros que es muy fácil identificar: el reconocimiento, la redistribución y la representación. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos rubros que suenan como extraños? El reconocimiento está asociado con el valor. ¿A quién valora la sociedad? ¿A quién ve la sociedad? ¿A quién reconoce, valga la repetición, esta sociedad? Por ejemplo, hasta hace poco nunca se hablaba de los afromexicanos, como si los afromexicanos no existieran, y sí existen. No se les reconocía, no se les veía. ¿Qué quiere decir? Que los afromexicanos padecen discriminación estructural. ¿Qué es la redistribución? Nada más sencillo como los recursos y las oportunidades. ¿Quién accede a los recursos? ¿Quién accede a las oportunidades? Y bueno, puede sonar extraño, pero todas y todos sabemos que las mujeres, el 33% de las mujeres en el mundo, hasta en los países más desarrollados, en los países más avanzados, el 33% de las mujeres en el mundo gana menos que los hombres por un trabajo igual. Es decir, hay una complicación, hay un impedimento para que los recursos y las oportunidades se repartan de manera igualitaria. Y pues el tercer rubro es la representación. Ustedes saben y seguramente habrán oído, porque todas y todos son personas muy informadas, toda la batalla por años que se ha seguido a propósito de la consulta indígena. ¿Por qué los indígenas y las indígenas no podían participar en las decisiones que les afectan? No eran consultados, se tomaban un montón de decisiones que impactaban la vida de las personas indígenas sin tomarlas en consideración. Obviamente las personas indígenas pues pelearon, resistieron y lograron que fuera un derecho la consulta indígena. Entonces ahora no se puede tomar ninguna decisión política, administrativa, cultural, social, que va a afectar a las comunidades indígenas sin consultarles. Hay que consultar a las comunidades indígenas. Entonces, esta opresión idealmente se percibe porque se padece. Idealmente se percibe, es decir, yo puedo percibir la discriminación histórica y sistemática que han vivido las mujeres porque la padezco. Idealmente la puedo percibir. Y digo idealmente porque a veces está tan introyectada, tan metida en nuestra cultura profunda que termina formando parte de nosotros mismos. Termina formando parte de la manera en que nos explicamos, de la manera en que nos vivimos. Entonces, la opresión sienta sus bases y se queda para siempre afuera y adentro. Idealmente debe percibirse. Pero lo que no se percibe para nada, nunca, jamás, porque está del otro lado, es el privilegio. ¿Qué es el privilegio? Todo lo contrario de la opresión. Tenemos a estos grupos, a estas personas que por el solo hecho de haber nacido dentro de un grupo que la sociedad sobrevalora o a la que la sociedad sí la reconoce, sí la redistribuye y sí le permite representarse, pues ellos tienen como una especie, ellas y ellos tienen una especie de ventaja histórica que obviamente, pues si yo nací en el privilegio, es muy difícil que lo perciba, porque además me parece natural, me parece correcto, no lo cuestiono porque no me incomoda, el privilegio no me incomoda. El privilegio pues nace conmigo, crece conmigo y se muere conmigo y me encanta. Es muy difícil percibir el privilegio.
Entonces, hay que pensar cómo vemos o quiénes son esos grupos históricamente desaventajados o históricamente discriminados. Es bien fácil. Pensemos en cualquier categoría o cualquier forma en la que agrupamos a las personas. Por ejemplo, el sexo. ¿Quién es el grupo históricamente desaventajado por razón de sexo? Las mujeres. ¿Cuál es el grupo históricamente desaventajado por origen nacional? Los migrantes. ¿Quién es el grupo históricamente desaventajado por pertenencia étnica? Los indígenas, los afromexicanos, porque los blanquitos no padecemos discriminación por pertenencia étnica, ¿no? Regularmente hay una cosa que se llama pigmentocracia que nos da, por el solo hecho de ser blanquitos, un privilegio en la sociedad. Ahora bien, está la opresión, está el privilegio. ¿Qué queda? ¿Voy a vivir en la opresión para siempre? ¿Voy a disfrutar de mi privilegio para siempre? Quedan dos cosas que son fundamentales. De este lado, resistencia y de este lado, solidaridad. Es decir, yo peleo contra mi opresión y me solidarizo en el nivel de mi privilegio. Cuando peleo por mi opresión, tengo derecho a un lugar protagónico. Yo soy la que peleo. Si se trata de opresión basada en el sexo y las oprimidas somos las mujeres encabezamos esas luchas, sin lugar a dudas, sin cuestionamiento. Por más que sean solidarios, por más que sean comprometidos los hombres, no pueden encabezar esa lucha. Es otra forma de opresión. Y por otro lado, cuando hablamos del privilegio, pues nos ponemos atrás. Sí queremos deconstruirnos, sí queremos renunciar parcialmente a nuestro privilegio o totalmente, que nunca se puede, al privilegio no se renuncia, ahí está, no se quita. No es que yo me voy a convertir en una persona oprimida de la noche a la mañana, pero si yo voy a poner a funcionar mi privilegio, tengo que manifestarlo en solidaridad. Y eso significa que me pongo detrás, acompaño, no protagonizo. Y eso es como algo que es importante tener en cuenta. La resistencia es fuerza. La resistencia no es lamento, porque si lloramos, ya no sirve, ya no es resistencia. Y una cosa mágica en lo que uno puede pensar de cómo funcionó la resistencia, y me encanta ese ejemplo porque además es dulce, es fuerte, transformó la música y a todos nos ha gustado y fíjense, ha permanecido a lo largo de los tiempos. El blues. El blues es una expresión de resistencia. ¿Qué pasa con el blues? Utiliza los elementos del opresor, digamos la música y la forma que entiende el opresor la música, y mete todo el lenguaje, toda la lucha, toda la percepción de los grupos oprimidos. Entonces el blues es una gran conquista de la resistencia. ¿Qué pasa? Estamos hablando de opresión, privilegio, y bueno, uno puede asumir, bueno, yo pertenezco a un grupo históricamente desaventajado, que son las mujeres, ay, pobrecita de mí, ¿cómo padezco opresión? Pero la opresión no se manifiesta siempre igual, desafortunadamente. La opresión tiene niveles, justo porque los grupos históricamente desaventajados son un chorro, son muchos. Entonces yo tengo que ser consciente de mi opresión, sí, y resistir, pero también tengo que ser consciente de mi privilegio. Sería una tontería rotunda que yo pensara, y me refiero a mí, que yo pensara, uy, estoy igual que una mujer migrante, uy, estoy igual que una mujer indígena, estoy igual que una mujer lesbiana, estoy igual que una mujer trans. ¿Este dedito qué dice? No, no estoy igual, porque aquí hay una acumulación. La mujer trans padece una opresión por cuanto mujer, pero también padece una opresión que tiene que ver con la expresión de género y con la identidad de género, porque la sociedad no quiere a las mujeres trans, o por regla general no quiere a las mujeres trans, no las reconoce, no les permite representarse y no les permite, fíjense, acceder a la redistribución. Las oportunidades laborales para las mujeres trans son nada de nada. Las oportunidades laborales de las mujeres trans son pequeñitas, súper reducidas. Otra manifestación
de discriminación estructural. Ahora bien, cuando uno se hace cargo del privilegio, uno tiene que mirar un montón de cosas. Por ejemplo, yo puedo pensar que en cuanto a mujer, pues tengo una opresión basada en el sexo. Pero ¿qué tal con la clase? Yo estaré de veras, de verdad, en todas las situaciones, en todas las interrelaciones que podamos tener, en una posición de desventaja frente a un varón. No lo creo, sinceramente no lo creo. Depende de qué determine la relación. Si la relación está determinada por el sexo, bailamos las calmadas. Yo estoy en una situación de opresión. Pero si la relación está determinada por la clase, yo estoy en una posición de privilegio respecto del varón pobre, sin duda. El varón pobre no tiene poder sobre mí, y menos si es mi empleado, por ejemplo. Entonces, si la interacción, está mediada por la clase, la que está en una posición de poder soy yo. Si la relación está mediada por el sexo, la que está en una posición de desventaja soy yo. Eso se mueve todo el tiempo, el poder se mueve todo el tiempo. No forzosamente las mujeres en cualquier situación estamos en una situación de desventaja respecto del poder. Nosotras podemos ejercer el poder. Y si uno piensa que no, el mejor ejemplo que uno tiene que poner en su mente es el Bester Gordillo. Entonces, esencializar a las mujeres y decir que las mujeres siempre están en una posición de desventaja, cuando pensemos eso, pensemos en el Bester Gordillo. El Bester Gordillo estuvo en una posición de ventaja respecto de todos los maestros de este país y todas las maestras de este país y todos los maestres de este país, y la verdad se las hizo pasar feas, ¿no? Bueno, dicho esto, digamos, hablando de la opresión y del privilegio y de cómo funciona, hay que hablar de violencias. ¿Por qué? Porque las violencias son una forma que utiliza el sistema, particularmente ahora vamos a hablar en concreto del sistema patriarcal, para disciplinar a las personas, para recordarles a las personas su pertenencia a un grupo históricamente desaventajado, para recordarles a las personas dónde está su lugar en la sociedad. Mijita, no te me salgas, tú estás en el rinconcito de la opresión. Así que si quieres resistir, te van a caer las plagas. ¿Cuáles son estas plagas? Las violencias. ¿Cómo se expresan las violencias? Las violencias, yo voy a empezar por hablar de sus definiciones, porque es importante como clarificar alguna cosa. Voy a ser simplista, es decir, no voy a hablar de los diferentes tipos de violencia sexual, por ejemplo. Voy a dar el rango de la violencia sexual. Bueno, la primera violencia, que es muy fácil de identificar, es la violencia física. Es cuando alguien usa su cuerpo, su fuerza, su habilidad contra mí. Me pega, me jala el pelo, me avienta cosas, aun cuando no sea con el propósito de pegarme. Finalmente tiene el propósito de intimidarme. Esa violencia que se expresa utilizando el cuerpo es violencia física. Luego viene la violencia moral. ¿Qué será la violencia moral por oposición a física? Ahí no entra el cuerpo como tal, entra el lenguaje, entran las actitudes, entran las manifestaciones de afecto y la supresión de las manifestaciones de afecto. Todo eso es violencia moral. ¿Cuál es el propósito de la violencia moral? Reducir la personalidad, disminuir a las personas. Luego viene la violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? Algo que pasa por mi cuerpo. Y particularmente, y esto es algo que hay que puntualizar, por las partes sexualizadas del cuerpo. Aquí, jole, apareció una pantalla. Bueno, por las partes sexualizadas del cuerpo. Todos sabemos cuáles son esas partes sexualizadas. Aquí no estamos hablando de preferencias y de inclinaciones, simplemente estamos hablando de lo que por sentido común o por sentido común refiriéndonos a esta construcción histórica se ha entendido como sexualizada. Entonces, esa violencia sexual invade esas partes sexualizadas de mi cuerpo, invade mi identidad sexual, invade mi expresión de la eroticidad, se mete ahí. Esa es violencia sexual.
¿Qué abarca la violencia sexual? Pues desde el insulto sexual que puedo recibir en la calle hasta la imposición de una relación sexual. La imposición de una relación sexual se hace con violencia física o violencia moral. Pero fíjense, el rango es así. Evidentemente, violar a alguien no es igual que acosarla callejeramente. Violar a alguien no es lo mismo que tocarle una parte del cuerpo, que sería un abuso. Violar a alguien no es lo mismo que amenazarla o chantajearla para obtener algo. Ahora, si el chantaje resulta en obtención, entonces sí podemos estar hablando de violación. Pero pues el rango es amplísimo. Es un error desde mi punto de vista y es algo que hacen las feministas de la dominancia, considerar que todas las violencias son iguales y tienen el mismo impacto. Eso no es verdad. Aunque uno sufra y una padezca de manera fuerte cualquier expresión de violencia sexual, una tiene que aceptar que hay diferencias, por lo menos de forma, si no de dolor, de forma. Ahora bien, vamos a hablar de la violencia económica. Bueno, la violencia económica, para decirlo muy breve, es todo lo que tiene que ver con el dinero. Es distinto como pareja decidir solidariamente cómo se va a gastar el dinero que imponerle a alguien la forma en la que tiene que conducirse frente al dinero, restarle capacidad o potencia o poder sobre el dinero, incluso aunque sea su propio dinero. Eso es violencia económica. Y la violencia patrimonial es la violencia que se ejerce sobre los bienes. ¿Qué pasa con la violencia? ¿Cuál es la intención malévola de la violencia? Ya dijimos que es un poco regresar a las personas oprimidas, sea por tratarse de sexo, sea tratándose de migrantes. Podemos imaginarnos y hemos sabido toda la violencia que se ejerce sobre los migrantes. Puede que se trate de personas de orientación sexual no heterosexual. ¿Cómo les va? ¿Cuántos crímenes de odio hay asociados a la orientación sexual? Las personas con identidad o expresión de género de no dominante, como las personas trans. ¿Cómo les va a las personas trans en esta sociedad? Imagínense que el promedio de vida de una persona trans son 40 años, cuando el promedio de vida para el resto de las personas en esta sociedad son 75 años. Son 35 años menos. Pues es porque padecen violencias todo el tiempo y violencias de toda índole. Entonces, ¿cuál es finalmente, si se fijan, qué es lo que intenta la violencia? La violencia intenta borrarte. No solamente regresarte a tu lugar de opresión, sino hacerte desaparecer, hacerte como que no existes. Eso quiere la violencia. Yo creo que la resistencia debe decir, a mí no me borras. Hagas lo que hagas, yo sigo aquí. Hagas lo que hagas, yo voy a resistir. Si me quieres disciplinar, te tengo noticias, no me disciplino. Si me quieres regresar a mi lugar de opresión, no me voy a regresar, porque estoy peleando, estoy resistiendo. Tú me quieres disciplinar, pues yo te digo, no pudiste. Pero tengo que decir eso con fuerza, tengo que decir eso con convicción, tengo que decir eso con poder. No puedo, bajo ninguna circunstancia, y esto es parte de mi experiencia personal, yo he vivido violencias, todas las mujeres hemos vivido distintas formas de violencia. No puedes darle al agresor el resto de tu vida. Nunca jamás. Eso no se puede permitir. No le puedes regalar al agresor el resto de tu vida. No le puedes permitir al agresor que se salga con la suya, que te borre, que te deje en el rincón de la opresión para siempre, que te deje en posición de víctima para siempre. Nel, nunca. Hay que salir de ahí, hay que ser fuerte, hay que ser poderosa, hay que resistir, hay que luchar, hay que salir a las calles, hay que manifestar el enojo de forma creativa, hay que manifestar el enojo participando políticamente. Es más, hay que... se me fue la palabra. Hay que expresar en el ojo, dándole con todo al patriarcado. Con todo, hasta sus raíces. Vámonos. Hay que pintar edificios. Hay que tirarles brillantina a los funcionarios. Eso es lo que hay que hacer. Con fuerza,
con determinación, todas juntas siempre. Y bueno, cuando hablo de que resistamos este borramiento, me refiero también a que lo hagamos en nombre de las mujeres que no pueden, que están atrapadas, que son asesinadas por sus agresores. Y respecto de esto, yo quiero compartir con ustedes dos historias fuertes, pero de poder. Dos mujeres que fueron asesinadas, una por su jefe y una por su pareja, llegaron a la corte. Sus casos llegaron a la corte. Eso quiere decir que había habido muchos tribunales que las habían ignorado. Y entonces, no sé si ustedes sepan, pero si no saben, yo se los cuento. Los expedientes regularmente se conocen con números. Expediente amparo 5, amparo 6, amparo 7, amparo 8, con número. Así es como se distinguen, así es como se nombran con número. ¿Qué hicieron las madres de estas dos mujeres? Pedir, por favor, que los casos de sus hijas no se llamaran por número, llevaran el nombre de sus hijas. ¿Qué es lo que estaban haciendo Irinea y lo que estaba haciendo Esperanza, que son las madres de Carla Pontigo y Mariana Lima? Estaban diciéndole a los agresores: a mi hija no la borras, mi hija va a estar ahí y va a permanecer para siempre. Y el día que haya otro caso sobre feminicidio van a tener que citar el caso de mi hija. Ahí va a estar, siempre, para ti, para recordarte que no la borraste, hayas hecho lo que hayas hecho. Bueno, ya voy con la última parte de mi presentación, que tiene que ver, bueno, ¿cómo hacemos con el agresor? ¿Cómo hacemos en este proceso donde le vamos a reconocer o le vamos a imputar? No quiero utilizar esa palabra, la odio porque es súper jurídica. ¿Cómo le vamos a acusar o vamos a determinar más bien que tiene responsabilidad? Tenemos que seguir un proceso. Nos guste o no, y además creo que sí nos gusta, el debido proceso, la oportunidad que tenemos todas las personas de defendernos frente a una acusación, es una conquista también de la resistencia. Es una conquista contra la justicia autoritaria, la justicia de los reyes, la justicia que no escuchaba, la justicia que determinaba penas porque se le ocurría, por medio de caprichos. Entonces algún día dijimos, como humanidad, eso tiene que terminar. No podemos estar sujetas, no podemos estar sujetes a la justicia autoritaria. Necesitamos construir, encontrar otra manera de recibir y de resentir las consecuencias de nuestro actuar incorrecto. Y así se inventaron dos cosas: el debido proceso y la presunción de inocencia, que no saben cómo ha costado. Recientemente se impuso en este país un sistema de justicia penal, es decir, un sistema de justicia criminal que privilegiaba la presunción de inocencia, porque toda la vida se había presumido que las personas eran culpables. Y entonces, pues, imagínense la carga de probar frente al Estado, porque la justicia criminal es frente al Estado, que no habíamos sido nosotros. Ahora, también, por el otro lado, ha habido un movimiento muy fuerte por los derechos de las víctimas. Y entonces tenemos dos derechos de este lado y dos derechos, bueno, un cúmulo de derechos y dos principios de este lado. De este lado tenemos la presunción de verdad, sin duda, para siempre, jamás, y la presunción de buena fe. Eso es para las víctimas. No podemos iniciar un proceso donde vamos a intentar que las víctimas reciban justicia pensando que mienten. Las víctimas no mienten, o rara vez mienten. Creo que mienten en el 2% de los casos. Las víctimas no mienten. Las víctimas inician un proceso de justicia que es difícil en buena fe. Y eso es lo que tiene que dirigir el trato con las víctimas, sin duda. Del otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay la presunción de inocencia. Es una cosa que parece un poco tensionante. Le creo a las víctimas, pero al mismo tiempo tengo que presumir la inocencia de otra persona. Y créanme, por mi ejercicio profesional les puedo jurar que sí se puede. Que sí se pueden las dos cosas.
que sí se puede someter a las personas, a los agresores, a un debido proceso y al mismo tiempo creerles todo el tiempo a las víctimas. ¿Qué significa no revictimizar? Porque los procesos acá, los procesos donde se deduce la justicia, muchas veces tienden a revictimizar a las mujeres. Pero esta revictimización, ¿con qué estará relacionada? Con esta presunción de mentira. Yo le pregunto 500 veces a la mujer porque lo que quiero es encontrar su inconsistencia, ya se equivocó, ya dijo una cosa que no había dicho en la primera declaración, seguro está mintiendo. Como si la memoria no fuera selectiva, ¿no? Que es una cosa bastante loca, de que no se entienda que la memoria es selectiva, la memoria está sujeta a traumas, responde a los traumas, etc. ¿Qué pasa? No debemos revictimizar. Un proceso no puede fincarse en la revictimización. Y de esta manera, como estrategia, deben limitarse las veces en que una víctima tiene que repetir el relato de la agresión. Limitarse a lo menos de lo menos de lo menos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando a veces se necesita, es necesario, muy necesario que las víctimas repitan su relato? Hay formas de aproximarse a este relato. Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un día yo le digo a mis amigas que una chava súper mega guapísima me tiró la onda. Y entonces una de mis amigas dice, no, tiró la onda, estás en drogas. Eso nunca, jamás, ella es guapísima y además anda de novia con fulanita y merenganita. No, tú de verdad no estás en su liga, así que ni te hagas ilusiones. Y luego te lleva de la mano y te dice, a ver, repítele tu historia a estas otras amigas para ver si ellas te creen. Fíjense, anda diciendo que fulanita, que está súper guapísima, que es casi una top model, la volteó a ver en una fiesta. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Ja. Es diferente eso que decirle a tu amiga, fíjate, fulanita me tiró la onda y que su respuesta sea, no manches, qué padre, no, espero que esa relación entre ustedes crezca y sea lo más chido, me da mucho gusto, la verdad te lo mereces, es lo más padre, van a tener una relación súper divertida, ella además de ser guapa es a todo dar, etcétera, etcétera. Y te lleva con otras amigas y les dice, ¿qué creen que me acaba de contar? Que fulanita le tiró la onda. ¡Ay, qué padre! Y todas festejan. En el primer caso hay una presunción de mentira, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo tengo que repetir mi relato, estoy siendo revictimizada. Me están poniendo en vergüenza, me están poniendo en evidencia. De este lado, si yo alguna vez tengo que repetir mi relato y estoy acompañada y estoy contenida y alguien me pone la mano en el hombro y me dice, te creo, pero hay que explicar o hay que ir al comité, hay que decirle al comité qué le pasó, qué te pasó, tranquila, que todo bien, yo voy a estar aquí. Es diferente, eso ya no revictimiza. Eso parte de que tú estás diciendo la verdad y desgraciadamente en algunos casos, vas a tener que repetir tu relato porque primero se lo dijiste a la psicóloga que te dio intervención en crisis y después se lo vas a tener que decir a las personas que van a decidir sobre la responsabilidad del agresor. ¿Por qué le vas a tener que repetir a la psicóloga y al comité? Porque la psicóloga no puede ir a contar lo que le dijiste. Está amparada por el secreto profesional. No puede ir a contarle al comité. Nadie más puede ir a contarle al comité que tú. Entonces, pues tienes que ir. Lo que depende es cómo vas. Algunas veces, algunas universidades, y eso me parece bien, porque yo soy abolicionista de la pena, me parece bien, intentan procesos de justicia restaurativa. La justicia restaurativa, quitemos el prejuicio. La justicia restaurativa no significa que te van a sentar con el agresor y te van a decir, ahora le llega un acuerdo, pero rapidito, ya. Ay, pídele disculpas y ya, todo arreglado. No, la justicia restaurativa es un proceso. Es un proceso que además tiende a la transformación.
Porque es ilusorio pensar que si un agresor recibe una sanción ejemplar, para mañana ya se acabó el machismo, para mañana ya se acabó el androcentrismo, para mañana ya se acabó la violencia. Si no transformamos los entornos en los que ocurre la violencia, si no transformamos la idea de que las mujeres están en una condición de subordinación o que las personas de la diversidad sexual están en una condición de subordinación, no vamos a acabar con el problema. Vamos a ir, no sé si conozcan ese juego de que le vas dando martillazos a un monito que sale todo el tiempo. Entonces vamos a estar dando ese tipo de martillazos. Vamos a dar el martillazo por este lado y va a salir el problema por el otro lado y así sucesivamente, para toda la eternidad. Por ejemplo, fíjense, hay un dato, y es un dato curioso. Las penas para el feminicidio han ido aumentando. Los feminicidios también. ¿Cómo se explican eso? Uy, es que la pena de 80 años ya convenció a todos los feminicidas de que no maten a las mujeres. No, las penas no sirven, aparte de la impunidad, pero las penas en realidad no sirven porque no transforman. A veces hay que manifestar la resistencia metiéndose en los procesos de transformación, apuntándose en los procesos de transformación, haciendo que la violencia que uno ha padecido sirva, qué feo, pero que sirva para transformar los entornos en que esta violencia ocurre. Creo que hay maneras muy creativas, muy contundentes de entrarle a esto. Y yo las invito y siempre invito a las mujeres jóvenes que me ven, a las personas jóvenes que me ven, a las mujeres a reconocer su opresión y a darle con todo al patriarcado. Sin piedad, el patriarcado se merece todos los golpes que ustedes le den. Y por otro lado, a las personas que están en una posición de ventaja, solidarícense, cuestiónense, pregúntense qué han hecho y qué quieren hacer con su privilegio. Y con esto termino. Muchas gracias.